Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Marina Nile, soy licenciada en Psicología y hoy los voy a estar acompañando con una clase que va a trabajar sobre el concepto de antropología. Como consejo les doy, hay un librito que es muy lindo que se llama Antropología para principiantes, donde ahí ven un poquito, muy poquitito, este concepto dando vuelta y tiene capítulos muy interesantes y sobre todo es ilustrativo y uno puede llevarse esta idea de lo general del estudio de la antropología. La antropología lo que va a hacer es estudiar al hombre primitivo. La cultura, la diversidad cultural y todo lo que tenga que ver con sus formas de vida. En principio, cuando uno habla de antropología, tiene que explicar que el término está asociado a alguien, hay una persona que está percibiendo, está observando, está conociendo la vida de las personas en lugares donde habitan, cómo es esta forma de familia, cómo se distribuye lo económico, lo político. Esto es el antropólogo, esta persona que percibe, esta persona que observa, esta persona que conoce. Por eso es una ciencia, es un estudio, es un trabajo que yo siempre que doy esta clase explico lo mismo. En Argentina los antropólogos han tenido un lugar muy prestigioso, sobre todo la antropología forense, que fue quien encontró los restos de muchos desaparecidos. Sin embargo, es una carrera que muy pocos conocen, porque por supuesto son carreras muy especiales. Bueno, vamos un poco con esto, ¿qué es la antropología? En principio va a trabajar sobre los lugares donde habitan las personas. Por un lado aparece toda una época de descubrimiento, el descubrimiento donde aparece este ser primitivo, el descubrimiento que está asociado a la masacre, está el descubrimiento del ser humano y de las formas en las que habitan van asociadas a la masacre, a la esclavitud. ¿Por qué? Porque en un principio a los indígenas, a los indios, a los pueblos originarios, se los llamaban bárbaros, infantiles, y así también se los tomó como esclavos. Entonces, la antropología también tiene algo muy relacionado al origen de la esclavitud. ¿Por qué? Porque por un lado había un pueblo que investigaba las formas de vida del otro. Esto lo que trajo fue cierta complicidad en este ser que iba a percibir y el colonialismo. ¿Qué va a estudiar? Lo repetimos, tranquilas, al hombre primitivo. El hombre primitivo que tiene un sinfín de anécdotas, que tiene un sinfín de historias y descubrimientos. Por un lado, saben que aparecía mucho el tema de la poliandria. Una mujer casada con muchos hombres. Fíjense qué piolas. Cada hombre hacía una actividad diferente y se la llevaba a la mujer. Por el otro lado aparecía mucho el tema del infanticidio, ¿sí? Matar a los niños, la muerte de los niños, por diferentes culturas, ritos y demás, aparece como un fenómeno el infanticidio. Por el otro lado también la promiscuidad, aquello de lo que no estaba correcto, de lo que no es correcto. Luego la ampliaría. Por el otro lado aparece lo salvaje, lo bárbaro y luego la civilización, como estos tres momentos, los cuales van a estar relacionados a una evolución. Por el otro lado, siempre que hablamos, yo me voy ayudando acá con mi machete, porque es mucha información también para mí. Por el otro lado, nosotros sabemos que la palabra civilización desde la antropología está muy relacionada a la palabra raza. La palabra raza está muy relacionada a qué, a ver, ¿a qué se le ocurre? Razas blancas,
siempre justificando los actos de esclavitud y racismo. ¿Mm? Por el otro lado, había algo, a ver, que quiero ir a un a ver acá. Yo les explicaba el tema de la civilización. Por un lado estaba la raza blanca. ¿Por qué me quiero detener acá? Por el otro lado estaba la justificación racista que hablaba de esta situación donde el esclavo tenía que ser esclavo por su forma de conducta y de vida. Está la cultura de este grupo descubierto, pertenecía a la esclavitud directamente. Por un lado aparece el tema de la cultura de lo material, los símbolos, el lenguaje, la economía y esto de la observación del antropólogo lo que hacía era que el antropólogo se contacte con esta sociedad y tenga esta cuestión de habitar con los lugareños, lo que lo hace o lo hacía entender mucho más el modo de vida. Me voy a detener un poco en un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo. Entonces yo hasta ahora hablé de un hombre primitivo, de la antropología como ciencia, como búsqueda de este hombre primitivo, de todo lo que tenga que ver con la historia, el descubrimiento. Entre todo esto que se descubre aparece un lado de asombro de cómo vivía este hombre primitivo, donde había fenómenos tales como la poliandria, la promiscuidad, el infanticidio. Por el otro lado aparece el estudio de una evolución del ser humano. A ver, ¿desde qué lugar? Por un lado tenemos lo salvaje, lo bárbaro y lo civilizado. Y por el otro lado, este lugar tan importante del antropólogo como persona que tiene que habitar con los lugareños para poder entender el sistema económico, político, familiar, el lenguaje, los símbolos. Yo siempre doy dos ejemplos bien claros. Uno seguro que ustedes vieron esta serie Vikingos, ¿no? Que se matan, se cortan, se sacan la sangre, la piel, se agarran de esclavos, las mujeres, bueno, terrible. Terrible, como yo digo, terrible, sangre por todas partes. Bueno, ahí tenemos un poco todo lo que tenga que ver con estas cuestiones bárbaras, ¿no? Justamente bárbaros, barbarie, masacre. Por el otro lado, nosotros sabemos que la opresión, ¿no?, de los pueblos originarios, que esto tiene que ver con el colonialismo, puramente historia de la primaria, chicos, de nuestro querido Cristóbal Colón, tiene que ver con esta justificación racista. A ver, al hombre primitivo se lo colonizaba ¿para qué? Justamente para llevarlo a la esclavitud. Por eso es que me detuve a buscar este apartado. Algo piola que quiero dar como ejemplo de este antropólogo que es quien percibe, quien observa, quien va. No existe un antropólogo sentado en una silla como yo explicándoles. Bueno, yo no soy antropóloga, soy psicóloga, pero el antropólogo lo piola es que vaya a ese sector de la comunidad y pueda observar cómo habitan. Hace unos años yo veía un documental en África, en una tribu, no sé, ni idea cómo se llamaba, y había una nena, para nuestra cultura sería una preadolescente, no sé, había tenido su primer menstruación, 12 años, vamos a poner un ejemplo, que iba a ser entregada no sé, al capo de la tribu y tener su experiencia sexual con él. Los gritos de la nena salían de la pantalla de la televisión, imagínense. Yo no quería ni mirarlo porque no mostraban eso justamente, sino que la nena lloraba, los gritos. Y la actitud del antropólogo ahí, había un periodista y un antropólogo, era una actitud muy calma, era de observador. Justamente estoy observando, no estoy participando, estoy observando, estoy viendo qué es lo que está sucediendo. A ver,
acá empezamos con otro concepto que seguramente lo vamos a trabajar finalizando la clase, y es el concepto de diversidad cultural. Bueno, vamos un poco a detallar esto que empieza a encontrar la antropología. Economía, vamos de a poco. Cazadores, recolectores, pesca, ganadería, los ciclos estacionales, los rituales y las ceremonias. Cuando viene un ciclo, la primavera, se hace cierta ritual, en invierno cierto otro. La Pachamama, el enterrar la comida, el agradecer. Esos son los rituales que siguen estando en relación a la economía. Pero hay otro dato interesante, que también dentro de la antropología se observa el tema de repartir, distribuir, donar, dar, recibir y retribuir. Y el trueque. Esto aparece mucho en el estudio de la antropología. Esto en lo económico fue y sigue siendo un objeto de observación de la antropología. ¿Cómo es el sistema económico? Por supuesto, si uno a esto se ayuda con la sociología, con las carreras de ciencias económicas, va a lograr entender muchísimo más. Pero si es piola esto, ¿qué pudo encontrar la antropología en el hombre primitivo? ¿Cómo hacía para vivir? Para vivir desde la economía. Por un lado estaba esto de dar, por el otro lado esto de recibir, y por el otro lado esto de yo tengo y te doy, y si vos tenés me das, esto del trueque, que es tan interesante ya que en la actualidad lo seguimos viendo, no es tan primitivo. Y por el otro lado esto de repartir. Yo que voy mucho a los campos en la provincia de Córdoba, ya que tengo familia, yo sigo escuchando esto de repartir. No, tengo mucha cosecha, pero le di al vecino, le di al otro, vino una familia y se llevó una bolsa entera, ¿no? Como que esta forma de vida económica en algunos lugares sigue funcionando. Por el otro lado, tenemos al gran Karl Marx. ¿Qué va a hacer Karl Marx? Se va a detener en estos aspectos económicos, que también va a estar muy relacionado con la antropología, y va a hablar de cómo es que se dan en las sociedades. Yo creo que esto para ustedes, los alumnos, es indispensable saberlo, cómo es que se dan las relaciones de poder. Esto es un trabajo de observación, cómo se dan las relaciones de poder. Entonces Marx va a hablar de la relación del poder, del colonialismo, es decir, lo que veníamos hablando antes, donde yo me detuve un segundito para poder explicarlo. Esta gente que enviaba a ciertas personas a observar los pueblos, desde un lugar de querer, obviamente, capturarlos